Se estima que un 40% de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar y los más pequeños son los más vulnerables a las bacterias que pueden reproducirse en la comida, sobre todo en estos días de tanto calor. Estos son los recaudos que debemos tomar en casa. Todos estos alimentos son esenciales para el crecimiento de los chicos, pero también pueden ser el vehículo de enfermedades si no están bien lavados, bien cocidos o bien conservados. Un lácteo, una vez que sale de la heladera, si pasa más de 40 o 45 minutos, ya empieza a perder esta famosa cadena de frío. Y si se pierde la cadena de frío, el lácteo actúa por una infestación de los gérmenes acumulativa. Esto significa que si dejamos la leche en la mesada y después la guardamos en la heladera y después la sacamos y la dejamos en su envase por fuera 20 o 25 minutos y después la guardamos de nuevo en la heladera, se van acumulando esos bichos, esos gérmenes, y por más que después pase más tiempo en la heladera, puede contaminar. Por eso un consejo adecuado es que cuando una mamá va al supermercado, siempre fijarnos bien la fecha de vencimiento de los lácteos y también agarrar el que está en el fondo de la góndola. Y si no, tener una heladerita tipo conservadora para llevar estos productos a casa y que no se pierda entonces la cadena de frío. Las bacterias patógenas no siempre cambian el sabor, el olor o el aspecto de la comida, y algunas producen esporas que les permiten sobrevivir al frío o al calor intensos. De allí la importancia de no darles tiempo para que se reproduzcan. Según el tipo de alimento, la humedad y la temperatura, algunas pueden dividirse en 2 cada 20 minutos y convertirse en millones en cuestión de horas. En una mesada común de una cocina tenemos la carne picada. En la Argentina la carne picada está conformada por diferentes trozos o pedazos de carne vacuna, donde la manipulación es a veces bastante engorrosa y esa falta de higiene hace que la bacteria se meta entre la carne, sobre todo en la carne picada. Por lo tanto, si la utilizamos, debemos lograr una buena cocción. Esa cocción tiene que pasar los 70 o 80 grados centígrados y tiene que estar bien cocida. Eso significa que cuando nosotros empezamos a cocinar, ese juguito rosado que sale se tiene que transformar en un juguito grisáceo, casi blanco, oscuro, para que en algún momento, digamos, ahora sí está cocinado. Esto, ojo, lo tenemos que ver no solamente cuando preparamos una hamburguesa casera, sino hasta cuando consumimos una empanada de carne, abrirla y fijar si la carne está bien cocida. De esa forma vamos a estar combatiendo y evitando una enfermedad que tiene 500 casos nuevos en la Argentina todos los años, como es el síndrome urémico hemolítico, productor de insuficiencia renal aguda y también crónica con el tiempo. Si utilizamos el mismo cubierto con una carne que está semicocida, podemos transmitir esa bacteria a esa carne que está muy cocida. Y un consejo práctico es, todos tenemos alguna tablita de madera en casa, que la usamos para varias cosas, muchas veces para cortar cebolla, tomate, pero también usamos para cortar carne. Y la madera adhiere la sangre de la carne y esto permite que sea una fuente de contaminación también de Escherichia coli. Por lo tanto, la recomendación es para cortar carne, utilizar siempre bandejas que sean de plástico, fácilmente lavables, cosa que no queden pedacitos ni de carne ni de sangre, que como decimos forman parte de esta fuente de infección. Si perdemos la cadena de frío también de un postre o de un yogur, esto también puede ser productor de síndrome urémico hemolítico. Tenemos los huevos y los huevos forman parte de una excelente alimentación. El aporte de calcio que otorga justamente el huevo es esencial para la osteoporosis, para los huesos, pero si estos huevos pasan también mucho tiempo fuera y terminan rompiéndose su cadena de frío, hay una bacteria que se llama salmonela que invade justamente la yema y la clara del huevo y al consumirlo, crudo o semicrudo, puede provocar una gastroenteritis, o sea, una diarrea, vómitos, diarrea con sangre, un estado de fiebre alta, deshidratación que puede llevar a la internación de cualquier paciente, tanto de un niño, de un adulto y por supuesto también de un anciano. En todos los casos se recomienda lavarse las manos antes de preparar la comida y después de manipular alimentos crudos, de ir al baño, de cambiar los pañales del bebé o de tocar a las mascotas o sus utensilios. El agua para lavar frutas y verduras debe ser potable y se le puede agregar 5 gotas de lavandina por litro. Hay que conservar la comida en la heladera a menos de 5 grados, con separación para que circule el aire frío y evitando abrir la puerta innecesariamente. Las carnes crudas deben ubicarse en los estantes inferiores o en envases cerrados para evitar que chorreen sangre y contaminen otros productos. Los alimentos se descongelan en la heladera o el microondas, nunca a temperatura ambiente. Y una vez que se descongelaron, no se deben recongelar en el mismo estado.
Para hacerlo, hay que cocinarlos antes. La cocción debe ser completa y no muy anterior al momento de servir la comida. Si hay que recalentarla, hacerlo a 65 grados. No fumar mientras se preparan alimentos y desinfectar y reemplazar con frecuencia esponjas y paños de cocina. Porque hay una bacteria que está muchas veces en la miel, que se llama Clostridium botulinum, que provoca justamente el botulismo, que es una parálisis que tienen los chiquititos si consumen la miel antes del año de vida. Y no solamente el botulismo se puede provocar justamente en la miel, sino que muchas veces algunos elementos que vienen envasados, como por ejemplo palmitos, pueden tener también botulismo, tienen esta bacteria. Y una de las formas de darse cuenta si se puede consumir, por supuesto, es fijarse siempre bien la fecha de vencimiento, cuándo fue envasado, y también fijarnos que no esté la lata golpeada, hundida o hinchada, que pueden ser muchos puntos a tener en cuenta a elegir un alimento envasado porque quizás está contaminado.